Comenzamos la oración de la mañana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este primer domingo de Cuaresma en San Lucas, capítulo 13, los versículos 31 al 35. Dice así. En ese momento se acercaron algunos fariseos que le dijeron: «Aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él les respondió: «Vayan a decir a ese zorro: hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste? Por eso a ustedes la casa les quedará vacía. Les aseguro que no me verán más hasta que llegue el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor». Esta es la palabra inspirada por Dios. Te alabamos. Gracias, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Primer domingo de Cuaresma, donde, bueno, un poco entra en esta pequeña tensión, diríamos, donde uno viene leyendo el texto de manera bastante sincrónica y de pronto, claro, los temas litúrgicos producen estos saltos. Hemos ahora hecho un salto en el Evangelio según San Lucas hacia adelante, diríamos, o hacia el final del texto, con Jesús. Y estamos leyendo San Lucas. Si estuviésemos leyendo Mateo, esto que tenemos aquí en el capítulo 13, donde estamos aquí en San Lucas, estaría por ahí por el 23, si la memoria no falla demasiado. Es decir, Mateo y Lucas colocan este pequeño evento, esta narración, en tiempo y espacio diferentes. Pero la idea está, esto, y por eso lo levanta el leccionario, que nos está también llevando en este camino del camino de Jesús a Jerusalén y a la cruz, lo coloca así, haciendo este salto donde lo que veníamos leyendo el domingo pasado, bueno, ya hicimos eso el domingo pasado con otra celebración que fue la Transfiguración. Entonces, como que, bueno, la posibilidad de una lectura lineal se complica un poquito. Pero, bueno, lo integramos en la narrativa como parte de la narrativa cristiana, parte de también la lectura piadosa de los textos, que de pronto, bueno, se encuentran con tradiciones y fiestas que inclusive ahora nos dirigimos hacia una, o viene con nosotros con el tiempo, es decir, que uno diría, bueno, es de lo más clásico de lo clásico, porque supera totalmente a la tradición específicamente cristiana, donde uno podría encontrar la Navidad, y se va a lo profundo de las viejas tradiciones, que inclusive supera a las tradiciones judías que nosotros tenemos en nuestro relato, que mal llamamos Antiguo Testamento, sería el Primer Testamento, y está mucho más atrás, inclusive, de antiguas tradiciones. Claro, en esto, sobre todas las antiguas tradiciones, hay una cantidad de miradas donde se van agregando elementos de interpretación nuevos. Es decir, ¿cómo miramos lo mismo con otros ojos? Se pueden hacer muchas lecturas. Por ejemplo, si esto lo agarra una persona que se dedica a la sociología, a la psicología, a la historia, hará sus lecturas. Bueno, nosotros leemos desde la comunidad de fe cristiana.
que es a lo que nos dedicamos, o al menos deberíamos. A veces, bueno, a veces las cosas que uno escucha son sociología o antropología muy diluida y agarrada de los pelos, y bueno, y eso genera, digo, claro, también no podemos dejar de lado que en el paso del tiempo también somos hijas e hijos de nuestra propia historia. Historia que después uno puede debatir cuán objetiva es y cuánto es relato donde miramos el pasado con una cantidad de elementos de nuestro propio presente y que también, especialmente en cosas muy antiguas, no hay tampoco el mismo concepto que puede haber hoy en día como análisis. Entonces, aplicarlo de manera automática hacia atrás tiene problemas, pero inclusive con los circuitos, las tensiones, porque nada de esto se ha dado sin tensiones, y a veces las tensiones son pequeñas reyertas y otras veces son grandes matanzas. Es decir, así es como en la historia de la humanidad esto se va sentando, donde empiezan estas nuevas capas de sentido. Entonces, ahora que estamos entrando a este tiempo de Cuaresma, ya con el primer domingo, y el evangelista Lucas nos ha ubicado, claro, como decíamos al comienzo, Lucas ubica esto probablemente en el norte, porque Herodes, Antipas, su territorio está en la parte norte. Entonces, bueno, ahí hay unas pequeñas idas y vueltas de texto de cómo Lucas nos presenta el relato, donde las palabras de Jesús, díganle a ese zorro, porque aparecen los fariseos a decir esto. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esta configuración de personajes que se está dando? Porque, bueno, en general, digamos que en estos textos el vínculo con los fariseos no era el más fluido y amable. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿Herodes realmente quería matar a Jesús? ¿O es alguna picardía de Herodes para que se vaya porque no quiere tener conflictos en su territorio? Es decir, si uno mira los otros textos, dice, al menos como lo presenta el relato del Nuevo Testamento. Después, otros relatos dirán otras cosas, pero como lo presenta el Nuevo Testamento, es un poco extraño, porque inclusive para el asesinato del Bautista, de Juan, presenta la situación como que hasta Herodes, que no era ningún niñito así inocente, pero como que es metido en una situación donde eso termina con la muerte de Juan. Una situación donde, por supuesto, él se metió de cabeza, ¿no? No hay nada que lo pueda excusar. Pero lo que sí deja el texto es eso como que no estaba, al menos, en sus planes directos. Entonces uno puede preguntarse acá si es que realmente esto está o si simplemente lo que está haciendo es que Jesús se vaya de esa zona. Entonces coincide muy bien el texto. Jesús dice, tengo cosas que terminar y después va a Jerusalén. Mateo coloca el relato en Jerusalén. Claro, tenemos que conectar esto también de alguna manera con lo que apareció el domingo pasado, en el domingo donde hemos tenido la festividad de la transfiguración, y también con la mirada hacia Semana Santa, Pascua. Finalmente la Cuaresma, que es ya algo no antiquísimo, pero bastante antiguo, es un poco esa preparación. A veces con una preparación muy piadosa de acompañar a Jesús en todo ese trayecto hasta la cruz, es decir, todo este concepto de la vía dolorosa que hace a la piedad cristiana también. Lo que pasa es que esto muchas veces deja fuera todo lo demás que está haciendo Jesús. O sea, si nosotros vamos leyendo el texto bíblico, nos encontramos con una cantidad de cosas. Si avanzamos acá, nos vamos a encontrar con ese núcleo de parábolas emblemático, las 3 o 4, si uno quiere hacer una lectura más malvada del texto. Las 3, por supuesto, clásicas son
la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, bueno, eso tiene cierta unidad. Y la cuarta es la del administrador sagaz, ¿no? Que esa es la piedad cristiana y especialmente las tradiciones protestantes tratan de empujarla lo más lejos posible. Es decir, bueno, como diciendo eso de engañar al dueño de parte del administrador y cambiar los recibos y todo, bueno, pero ahí está. Entonces, todo empieza a bullir alrededor de una cantidad de formas de mirar y formas de leer. Aquí tenemos una conexión que tendríamos que hacer para avanzar con la transfiguración el domingo pasado. No todos los leccionarios ni las comunidades tienen esta festividad en el mismo lugar, ¿sí? Pero aquí, digamos, el ecuménico lo tiene ahí y es interesante en cómo esto conecta después con la Pascua. Esta conexión que encontramos, porque ya en diciembre tuvimos ese taller, presentación con el colega Pastor Octavio Burgoa, ¿no? El pesebre y la cruz, es decir, donde, y eso está disponible en la red, también lo podemos poner aquí en el canal de la congregación. Es decir, cómo hay una conexión entre el pesebre y la cruz, y uno puede ir un poquito más lejos, darle otra vuelta. Como que está esta trilogía, el pesebre, la cruz, Pentecostés, el Espíritu. Es decir, esto es una conexión que uno puede ver en las tradiciones, en los textos, y en el sentido que como personas cristianas leemos estos textos. El desde dónde y el cómo. Desde otro lugar se leerá de otra manera. Pero cuando conectamos con la transfiguración, simplemente como para traerlo, recordarán el domingo pasado la lectura, ¿no? Es esta conversación que un grupito de discípulos está presente, donde tienen esta visión de Jesús que está conversando con Moisés y Elías, que para resumirlo un poco, es decir, bueno, la ley, los profetas y Jesús en la conversación sobre lo que va a pasar en Jerusalén. El texto ahí acota, no están hablando de un día de campo, están hablando justamente sobre lo que va a ocurrir. O sea, ¿qué nos está diciendo el texto? Nos está mostrando en ese evento cuál es la clave interpretativa. Y eso es para nosotros y nosotras como comunidad cristiana, ¿cuál es la clave interpretativa? La ley no se puede leer sin los profetas, pero ninguno de los dos se puede leer como personas cristianas. Desde otras tradiciones religiosas, bueno, cada uno va leyendo y va encontrando cómo esto genera sentido. Pero como personas cristianas, no podemos leer esto sin Jesucristo y sin el Jesucristo que va ahora a Jerusalén. Eso es lo que trae ese texto. Uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, ahí está el tema de justamente la ley y en todo su sentido amplio y usos, y con esta mirada que hoy en día la ley es una cuestión, entre comillas, muy de los tribunales. No lo tenemos más asociado a la ética cotidiana. Es como que eso está medio separado. La ética cotidiana es algo que, decir, bueno, yo debo tener, pero no está asociado tanto como en textos antiguos, como estas tablas de deberes, los 10 mandamientos como el más chiquitito y clásico, y después esto más grande que se va, porque claro, el problema de la ley es que cada vez que hay leyes se van descubriendo las dificultades. Entonces, bueno, esto es algo que crece. Esto le había pasado a los fariseos, que es también esta tensión de discusión con Jesús. Los fariseos resuelven agregando más leyes. Es decir, cuando empiezan a aparecer aquellos elementos que no están considerados, ¿no? Por eso, ahora Jesús, a partir de este relato lucano que hemos compartido en el Evangelio según San Lucas, por eso lucano, va a ir hacia Jerusalén a morir.
Y le dice, bueno, ¿cómo entra a jugar acá la ley y los profetas? Bueno, tengamos en cuenta como para anotarnos en algún margen que eh, para la tradición cristiana, y lo van a encontrar también en otras, es decir, profetas, los profetas, cuando son verdaderos profetas, es porque hablan en el Espíritu. Después están los falsos profetas, ¿no? Eso veníamos con los textos también, el problema de los falsos profetas. Es decir, y que después van a decir, bueno, ¿cuáles son los verdaderos? ¿Cuáles son los falsos? Bueno, los verdaderos son los que conectan verdaderamente en ese texto con la ley en el sentido de una lectura a partir de Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, liturgias viejas y tradicionales. Quitar, acá a veces tenemos esta idea de sacar, es levanta, que es como la piedra que se levanta, ¿no? O sea, el pecado del mundo es levantado, quitado de encima. Lo que aplasta, lo que ahoga, lo que mata, es levantado por Dios. Claro, acá tenemos esta dificultad también que nos hemos vuelto, con el paso del tiempo, muy individualistas. Y lo leemos a partir de mí. A ver cómo esto me beneficia a mí. La dificultad acá es que todos estos pensamientos son pensamientos integrales, es decir, comunitarios, hasta, encontramos mucho en esto de Jesús, hasta tribales. Entonces, ¿cómo el ser humano actual, que más bien se despoja de sus semejantes y se concentra en sí mismo, puede leer estos textos? Bueno, ahí es donde hay que poder empezar a mirar otra vez dónde está esta integralidad y dónde está la otra y el otro. Porque ahí es donde el amor absoluto de Dios es para con toda su creación, no para con algunos. Bueno, algunos se creen los secretarios privados de Dios. Eso ocurre constantemente. Y es algo que se repite, creerse los secretarios privados de Dios. Y eso como que genera alguna cosa de superioridad de unos sobre otros y otras. En lugar de decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto de la tradición cristiana? Bueno, justamente, aquello que pasa por la cruz, que es el absoluto amor de Dios, es para con todo. Entonces, una de las tantas que hace es, me reubica a mí. Me reubica porque el otro y la otra es igual de amado y amada por Dios. Y nos pone en un plano equivalente. Es decir, esto entra en contradicción con los discursos de odio, claro. El discurso de odio, que en el fondo todo discurso de odio es el terror a perder lo que sea, la vida, los bienes o lo que sea. Entonces se construyen murallas y discursos de odio hacia lo otro. Que es el problema también de ciertos límites cuando decimos, bueno, lo tribal funciona hacia adentro de la tribu, pues después hacia afuera, y hay una cantidad de películas bastante recientes que levantan estas temáticas, construyen como comunidades encerradas, y esto uno lo encuentra también en los ámbitos religiosos, en el cristianismo mismo. Es decir, el pensamiento sectario de aquí estamos los buenos y afuera están los malos, rompe con la teología clásica que encontramos en el Nuevo Testamento, rompe con esta idea de justos, ser simultáneamente justos y pecadores que encontramos en San Pablo, donde ante Dios todos estamos en la misma situación. Cuando lo llevamos al plano de lo temporal y la ley, bueno, ahí sí hay grado, pero ante Dios
en el ámbito de la fe y la gracia, estamos todos en la misma. ¿Qué es lo que regula entonces entre la parte de la ley que hace a lo cotidiano y la parte de nuestra relación? Y hago este tipo de gestos porque en lo más clásico siempre ha sido la relación vertical y la relación horizontal. O sea, ¿de dónde estamos como seres humanos que estamos ante Dios y ante nuestros semejantes simultáneamente? Y como los dos ámbitos son en algunas cosas con algunas diferencias, bueno, la pregunta es cómo se regula, porque se contrabandea para el lado de la relación con Dios la teología del mérito. Hay algunos que hacen más méritos que otros. ¿Se acuerdan que apareció San Agustín y algunas cosas con Pelagio hace unos domingos? Bueno, uno puede ir a escarbar un poco ahí. Y el otro es, bueno, uno contrabandea del otro lado y dice, bueno, si Dios todo lo perdona, todas las maldades que hago en mi vida cotidiana están perdonadas. Por eso hay que tener tanto cuidado con la terminología, porque los pecados son perdonados. El daño que le hago a mi prójimo en lo cotidiano cae en el campo de la ley. Por eso las viejas formas esas de Lutero, porque Dios, y ahora usando vieja terminología, ¿no? Es quien está por sobre los dos regímenes, tanto la ley como el evangelio, tanto el ámbito de la fe y la gracia y la vida cotidiana, como quieran de alguna manera presentar. Y ahí la gran pregunta es cómo se regula de un lado a otro. Bueno, nuestro texto de hoy apunta ahí, teniendo en cuenta el del domingo pasado. Lo que regula esto, y es el punto donde los dos regímenes se encuentran, es en la cruz. El Dios crucificado. Es decir, es el punto donde, de alguna manera, lo más perverso y corrupto del ser humano, el inocente que es ajusticiado, se encuentra con el absoluto amor de Dios. Por eso esas cosas ahí postmedievales de la Reforma, ¿no? Allá en el siglo XVI, Lutero va a decir en algún momento, cruz, cruz sola es nuestra teología. Y bueno, después de ahí se ha entendido cualquier cosa, pero es decir, ¿por qué? Porque está ahí el punto. Está lo más perverso y corrupto del humano, que es usar la ley, que tiene sentido en tanto y en cuanto a proteger a los más débiles y para proteger, se supone, a los inocentes, se usa la ley para asesinar al inocente, al que no tiene nada que ver. O sea, es totalmente trastocado. Es decir, toda la corrupción humana llevada a su extremo en este gesto. Lo perverso y lo corrupto es intentar utilizar lo que ha sido puesto, esto, podemos decir, como comunidad cristiana, y también hay otras comunidades de fe que se van a sumar, sin duda, es decir, bueno, lo que Dios ha dado como regulador de relaciones entre los seres humanos, que es la ley, en lugar de estar ahí para proteger, decía el doctor Pietrantonio, para que los grandotes no se morfen a los chiquitos, decía el doctor Pietrantonio, en clases allá en alguna época muy atrás en el tiempo. Es decir, está para eso. No, no como lo leyeron los fariseos. Los fariseos lo leyeron como un código que había que respetar a rajacincha. No estaban absolutamente equivocados, pero el problema es que se habían metido en un brete donde cada vez se les complica más, como ya lo hemos mencionado. Bueno, sí, está bien, el tema del sábado, que parece ser una discusión muy de época ahí de Jesús en el Nuevo Testamento, por lo menos en los evangelios, y Jesús ahí en los evangelios tiene controversias con lo que se puede y lo que no se puede en el sábado.
y que por supuesto va a terminar en esto de que al final, y ahí va más allá de lo que se dice, claro, va en lo discursivo hay mucho más. El sábado ha sido creado para el ser humano y no el ser humano para el sábado. O sea, si vamos al plano más profundo, es decir, el sentido de la ley es proteger y brindar bienestar, no matar y quitar la vida. Más allá de que en lo teológico, es decir, como la ley en el uso teológico juega de otra manera. Ahora, en esto nos vamos encontrando que, claro, los fariseos, ¿qué pasaba con ellos? Llevaban esto al extremo. Entonces, claro, terminan en la discusión de que si se puede comer o no, y llegan a la conclusión de no, el huevo que la gallina puso en sábado. Claro. Y después eso sigue y sigue y sigue. Donde entonces lo que llamaríamos la realidad de la vida de la gente deja de importar. Porque la pregunta es, ¿no? ¿El huevo puesto en sábado sirve para alimentar a los hambrientos? ¿O el huevo puesto en sábado es un huevo que es algo que la gente, si lo come, se muere, por ejemplo? No, es exactamente igual al de todo el resto de los días. Entonces, ¿ese huevo en sábado sirve para alimentar el hambre del mundo? Bueno, unos van a decir que no y otros van a decir que sí. Y ahí se produce una separación de las cosas. Y ahí es donde, finalmente, en esta crisis, todos y todas, de todas las épocas, porque bueno, los fariseos cobran siempre porque están en el texto, pero siguen tan presentes hoy en medio nuestro como en aquel tiempo. Ahí estarían más organizaditos, y estaba claro que eran del partido de los fariseos. Ahora, en realidad, está como más diluido, pero sigue estando ahí. Y tal vez todos tenemos nuestra cuota farisaica en algún punto. Y ahí es donde, cuando esto ocurre, en todo momento, es donde nos toca no hacernos la pregunta de mi propia ética, cuál es, sino como personas cristianas, mirar a la cruz, al Cristo crucificado. Lutero, querido hermano, acude al Cristo crucificado, porque para poder ser parte de la resurrección, no podemos ignorar el Viernes Santo. Y así es como entramos en este tiempo de Cuaresma, preparándonos en el camino, en el sentido de la vieja piedad de acompañar a Jesús en la vía dolorosa, pero teniendo en cuenta que esa vía dolorosa es nuestra vía dolorosa, porque somos parte de esta humanidad que crucifica al Mesías, que crucifica al enviado de Dios, que crucifica a Dios mismo. Pero la articulación con el amor absoluto de Dios permite volver a mirar, permite vivir ya la resurrección en el hoy, en cada día, en la esperanza de la plenitud del tiempo último, de la resurrección última en la eternidad de Dios. Amén. La semilla en tierra descansando está, pero tiene vida y despertará. Tu palabra es vida, oh Señor, que renueva el alma por tu gran amor. Fuiste tú colgado en una cruenta cruz, puesto en un sepulcro muy lejos de la luz. Solo descansas en la oscuridad, pronto viene el día y la claridad. Como la semilla
tú te levantarás a la vida plena, pronto volverás. Día glorioso de esplendente luz, brilla ya venciendo la tumba y la cruz. La semilla espera la lluvia y el calor, así mi alma guarda del Señor el amor, que me dé fuerzas, alegría y paz, viviendo triunfante delante de su